Hola amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el lugar donde se encuentren. Bienvenidos a su programa Rompe Esquemas con Marley. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Marianela, quien es psiquiatra y terapista desde mi tierra natal. Doctora Marianela, bienvenida, ¿cómo estás? Marley, un placer saludarte. Gracias por esta oportunidad de este espacio. Y bueno, esperando que el tema sea de enriquecimiento para todos y apoyarte en todo lo que podamos desde aquí, desde tu tierra natal, Mérida, Venezuela. Gracias, de verdad que ha sido un compendio de obstáculos que hemos tenido estos últimos meses para lograr reunirnos por diversos factores. Vino la Navidad, después el comienzo de año y todos estos días que no estaríamos al pendiente de este tema. El tema del día de hoy, doctora, es un tema que quizás en nuestra área latina no es tan común. Cuéntenos en qué consiste la violencia vicaria. Bueno, hoy es un tema, Marley, que me llamó mucho la atención cuando lo conversamos porque pues es un tema que está muy enmascarado en otro tipo de violencias. Porque si bien es una violencia de género, pues ¿por qué es vicaria? Porque según el término, ¿no? que Ujú. lo introduce la psicólogo Sonia Bácaro en el 2012, donde ella utiliza ese término para como desplazar o de manera indirecta llevar esa violencia a través de los hijos. Entonces es la violencia que genera el padre a través de los hijos a la mujer. Y es un tipo de violencia cruel, porque el objetivo principal es manejar a la mujer sin ningún beneficio hasta que llega un momento en que es implacable, no tiene un momento de decir, voy a darle el chance, sino que es una violencia que trata por todos los medios de aniquilar a la mujer. Y es un poco conocida. Es una violencia que generalmente se utiliza en los menores, en niños menores, porque ya niños mayores pues Wow. tienen cierta capacidad y juicio y pueden manejarse de manera diferente, no se dejan manipular tanto, pero el niño menor pues está más vulnerable a ese tipo de violencia. Entonces Claro, esa mucho más violencia, fácil. claro, de género hacia la mujer a través de los hijos. Y puede ser hija hembra, hijo varón. Cualquiera, no tiene sexo, mujer, varón, niña, lo que sea, pero siempre generalmente se tiende a que el niño se manipula el niño menor, porque el niño Ok. mayor, pues como te decía, tiene más juicio, más capacidad. Entonces, por Doctora, supuesto que no. ok. ¿Y Dime. cómo podemos identificar que una persona puede ser víctima de violencia vicaria? ¿Se puede ver en algún momento del transcurrir de esa relación? Bueno, mira, la violencia vicaria, como no, a veces es difícil de manejar o de detectar porque a veces no es física, entonces no es detectable. No es física. Generalmente es psicológica y la mujer tiende a aguantar por dependencias afectivas y por manipulación y en cierta forma hasta dependencias económicas que tiene que soportar por manipulación del cónyuge o de la pareja y Ok. eso hace que, por supuesto, la víctima esté como en un estado de sumisión, de reposo, trata de evitar cualquier situación porque siempre está a la espera de que algo suceda. Entonces, sí son víctimas porque se mantienen como tristes, alejadas, ensimismadas. Son personas que evitan el contacto familiar para evitar decir esto. Evitar El- problemas. la parte social se aniquila por completo y no es solamente la mujer, es el niño también, donde hay deserción escolar, donde hay bajo rendimiento académico, donde el niño no socializa, porque por Ujú. supuesto hay un daño psicológico. Y puede ser estando con la persona en una relación, esa violencia vicaria, o separados. Ajá. Mira, generalmente la violencia vicaria es cuando hay un divorcio, una separación, Ok. pero puede haber una violencia enmascarada dentro de una pareja que comparte, porque el hombre, y eso en el caso del hombre, cuando tiene este tipo de violencia o ejerce este tipo de violencia, tiene ciertas características. Es una persona que Ujú. está este, afectivamente está inestable, es una persona con rasgos sociopáticos, una persona impulsiva,
que puede generar violencia pasiva, solamente descalificando, insultando, limitando, Controlador. controlador, celópata. Entonces, eso hace que la mujer cree una sumisión. Y las mujeres callan eso, no lo dicen, no lo expresan. Cree que es normal. Muchas veces se cree que es normal también la inexperiencia, ¿verdad? La juventud. ¿Sí? Por Nos arropa supuesto, la juventud, doctora. sí, por supuesto. Y la violencia vicaria es directa cuando es directa porque se clasifica, es directa cuando es directo a los hijos, a través de lesiones físicas, a través de por lo menos suprimirle la medicación cuando se quedan con ellos, de no alimentarlos, o Mm. indirecta a través de amenazas, te voy a quitar los hijos, te los voy a matar. Y Ujú. ahorita es muy frecuente las muertes Es muy de los común. niños y niñas a través de los padres, se matan con ellos o los matan por hacer ese daño Muchos irreversible a casos. la mujer. Es una cosa Muchos. increíble. Las noticias están llenas de eso y uno dice, wow, cómo una familia se puede matar entre ellos. Doctora, ¿y cómo Y no afecta el solo- entorno de las personas? Porque entiendo que la violencia vicaria es del padre hacia la mamá por medio sí. de los hijos, pero alrededor de la mamá hay familia. Hay hermanos, hay tíos, hay sobrinos, está la mamá y el papá de esa mamá. ¿Cómo afecta ese entorno de las personas? Mira, el ambiente de este tipo de violencia es un ambiente muy tenso, donde hay Ok. miedo constante, donde la víctima permite manipulaciones de ellos y evita cualquier contacto familiar. Y las familias sospechan, pero no tienen el acceso directo porque la mujer simplemente se aísla. Entonces Prefiere empieza, no hablar. prefiere no hablar y claro, crea una situación de tensión, aunque la familia puede darse cuenta, ella lo niega. Entonces genera un círculo vicioso donde se aísla, prefiere Wow. evitar amigos, evita socializar y cae en una depresión, en síntomas ansiosos, genera insomnio, puede somatizar a nivel de parte gastrointestinal, cefaleas, pérdida del cabello. Enfermedades. Hay muchas enfermedades físicas que Claro, lo generen y lo condicionen este tipo de violencia. claro. Doctora, yo por aquí tengo una pregunta que dije, wow, en el caso de los hijos, ¿cuáles son las consecuencias de manipular a los hijos en contra de uno o los progenitores? ¿Qué consecuencias trae todo eso? Mira, cuando son pequeños, a veces los hijos se creen la situación y El montón de castran, mentiras, el sí, escenario lleno de mentiras, ok. y se desvinculan definitivamente de la madre. Prefieren manejarse a través del papá porque creen todo lo que está pasando. Entonces, Claro. la madre queda en un segundo plano donde el protagonismo lo adquiere el padre y hay casos en que los padres se llevan a los hijos y no los vuelve a ver la madre. Y es un castigo pues, injusto porque realmente no hay nada que podamos manejar para decir que realmente y comprobar que realmente la madre actúa de esa manera para que el hijo Eso es este, cierto. genere una condición de esa. De hecho, se ven casos donde la madre no tiene ningún contacto con el hijo. O si se lo llevan, el padre evita el contacto y la madre no Total. sabe absolutamente del hijo. Entonces, eso crea un rechazo del hijo hacia la madre y a veces se mantiene hasta la edad adulta. Pero siempre hay la esperanza de que en las acciones eso mejore y se rehabilite y se reestructure esa relación familiar, ¿no? Porque la mujer, yo creo que he pensado siempre que la mujer siempre debe luchar por eso. Porque no vamos a poner, y esta violencia, como te decía Marley, tampoco es que el hombre no la padece, sí la sufre. El hombre, hay mujeres que manipulan a sus hijos para Claro. crear un daño en el hombre, pero no le damos en la definición de violencia vicaria. ¿Cómo se llama esa Se violencia? llamó violencia, se Ok. violentó hacia el padre, pero no es una violencia de género, porque hablamos específicamente de vicaria porque se transmite a través de los hijos hacia la mujer. Y Hacia la esos mujer. hijos crecen con ese dolor y el daño psicológico que eso genera es terrible. Yo he tenido casos Sí, es en terapia, fuerte. en consulta, de que el padre se ha llevado a los hijos y se divide la familia. Y es muy duro, porque la mamá, el daño psicológico, que el entorno, toda la familia, porque se salpica toda la familia, no es Toda la solamente los familia. padres.
toda la familia se salpica. Y ellos también sufren, empiezan a tener o sea, debilidades a nivel de la parte académica, de socializar, son Tú niños dices ellos los agresivos, niños, tú ¿sí? dices ellos los niños, claro, porque Los eso es niños se muy ven duro estar sin la mamá. daños Independientemente, yo pienso que independientemente de que se separen, doctora, por circunstancias, por lo que haya sido, es una situación de adultos. Ahora, cuando tú unes a los hijos en una situación de adultos que no tiene nada que ver, tú tienes un 50% de mamá y tienes un 50% de papá, o sea, somos un 50-50. Podemos buscar la manera de negociar en el buen sentido, porque a mí me parece que el más afectado aquí son los hijos. totalmente, y que ahí se teje una cantidad de cosas, porque si tú tienes una pareja que tiene inseguridad, que es un paciente psiquiátrico con celopatía, con miedos, con trastornos afectivos importantes, sociopatía, donde no siente culpa al hacer daño, pues estás en una situación peor, porque no vas a poder hacer ese negocio, no vas a poder negociar en tu parte Exacto. materna. Entonces, claro, hay situaciones de culpa de la mujer y se ven, porque la mujer se siente culpable porque el hijo no la quiere, porque el hijo se aleja, que es en el caso Claro. leve, casos extremos cuando matan a ese hijo, ¿no? Pero en el caso de esa parte psicológica donde el hijo se aleja, también la mamá, la mujer, genera culpas, a lo mejor que no las tiene de manera inconsciente, pero a veces las tiene, pero nada determina que el hombre tenga que utilizar al hijo para esto, porque la mujer puede ser infiel, puede dejar de querer, puede tener una situación de abandono que genera culpa en ella para la Claro, ruptura de la relación, pero eso no es válido para determinar que se genere esa violencia tan cruel e irreversible sobre la mujer a través de los hijos, porque ellos no son culpables de nada, claro, es como que la violencia me vengo por medio de los hijos y resulta que el daño se le hace a los hijos, doctora. totalmente. Sí, qué fuerte. Ahora, en el caso de la mujer, ¿víctima o victimaria? ¿Cómo lo manejaría? ¿Cómo lo debe manejar una mujer de hoy día? Una mujer que hoy día tiene tantas opciones para romper esquemas, para lanzarte a un nuevo emprendimiento, para no olvidarte de los hijos, pero estar ahí porque tiene que seguir luchando. Quizás esa mujer tenga uno o más hijos con esa persona o no. Hizo una vida diferente, decidió emprender, decidió lanzarse a vivir a otro país. ¿Qué papel debe asumir esa mujer? ¿Víctima o victimaria? Lo que pasa, Marley, es que la víctima siempre es la mujer en este caso, cuando hablamos de violencia vicaria, porque es la que directamente recibe todo el daño. Y es un daño que es implacable, porque se describe en la literatura que en esa violencia el hombre llega hasta el fin, hasta querer que la mujer no tenga una buena vida, ni física, ni mental, inclusive el Claro. daño terrible que puede hacer el hombre como víctima es matar al hijo que ha sucedido. Pero en el caso del victimario es el hombre, porque es el que utiliza ese manejo para hacer, como decir, manejo hacia la víctima. El victimario trabaja en función de hacerle daño a la víctima, que es la mujer. Pero la mujer, en el caso de que tenga una capacidad enorme de poder solventar esto, porque trabaje, porque sea una mujer inteligente, profesional, capaz, tenga visión de futuro, capacidad de manejarse en el ámbito profesional, con otros hijos que le queden, puede tener la capacidad de decir, yo sí soy víctima, pero puedo reivindicarme con esto. Mm. Y la mejor manera de esto, Marley, es denunciar, es decirlo, es comunicarlo, Ok. porque si Compartirlo. compartirlo, es que tú tienes que compartirlo sin miedo. Por eso hay tanta violencia de género, porque la mujer calla todo el tiempo, por Sí, culpa, tanto por miedo. dependencia económica, por dependencia afectiva. Está Sí. enamorada de una manera patológica y eso hace que aguante todo ese tipo de situaciones. Y que dice, por los hijos estoy, por los hijos me quedo. Y realmente eso es mentira. Tú no te casas con los hijos. Los hijos siguen Porque eres siendo tuyos. infeliz. Claro, y eres Claro. muy, muy infeliz. Doctora, Y y hay que con respecto buscar a las esa parte. metas,
yo Ajá. como madre tuviera una situación así, ¿cómo me planteo mis metas con este tipo de violencia que afecta tanto a la parte emocional? Que te caes, que te derrumba la vida, que, bueno, no eres, hay casos de mamás que abandonan a sus hijos, por supuesto, hay casos de casos, pero en este caso es una mujer que, bueno, decidió separarse, no quiso más, quizás como dijo usted, fue infiel, eh, Ujú. tuvo una relación con otra pareja, decidió dejar esta relación porque simplemente quiere hacer otra. ¿Cómo te planteas las metas como mujer para continuar la vida? Mira, al principio es difícil porque siempre depende mucho de la resiliencia que tengas, de esa capacidad de enfrentar situaciones. Y considero que el duelo de un divorcio, a veces la gente, y más las parejas jóvenes, dicen, bueno, mira, yo me divorcio y ya, no pasa nada. Pero un Ujú, divorcio implica muchísimas cosas. Hay fracturas en todos los aspectos de la relación, en todos, porque te divorcias de la pareja, en cierta forma el hombre de los hijos o la mujer de los hijos, de la familia de esa persona, que no elegiste tener esa familia, pero que te toca, de las cosas materiales se desprenden y hay fracturas y duelos en todos los aspectos. Entonces, empezar como el duelo cuando uno se le muere un familiar directo, que tú sientes que no puedes con eso, pero que poco a poco el tiempo y la capacidad que tengas para manejarte, puedes decir, yo puedo salir adelante. Entonces, perdí mi hijo, pero yo puedo tratar de manejarme y a pesar de que me cierran la puerta, ahí estaré presente, pero yo voy a seguir, avanzar en mi parte profesional, en mi parte social, en mi parte familiar, en mi parte espiritual que es tan importante. Porque bueno, se vale y la religión, cualquier credo es como se dice, es válido. viable y uno cree en lo que cree. Pero la convicción en algo espiritual, en tener esa fortaleza, es importante. También la parte física, el chequeo de la parte física a nivel de como mujer para sentirte Ok. bien, la parte de ejercicios, la alimentación sana, la meditación, la música, la lectura. Eso es un componente que adorna la recuperación para metas de a mediano, corto y largo plazo. Bueno, yo creo también, doctora, que cuando tú empiezas a hacer todas esas actividades, también te conectas con otras personas que están en situaciones más difíciles. Entonces puedes ver tu entorno como decir, oh, wow, pero hay gente que está peor que yo y yo lo veo como algo tan grande y resulta que hay otras personas que están en sufrimiento, quizás eso también, ¿no? Y eso hace Sí. que podamos manejar la culpa. Ahora, doctora, la culpa. ¿Qué nos dice de esa culpa que sentimos? Ya hablamos de la víctima, esa culpa que sentimos como mamá, Sí, y es una culpa que, bueno, no la podemos evitar. Existe porque natural. sentimos culpa por negación, porque no aceptamos la realidad. Y a veces esa culpa es inconsciente, no la manifestamos, pero la tenemos. Y nos persigue y eso que nos genera una situación de disconfort mental, porque no estamos bien con nosotros mismos, por pensamientos de qué hice mal, qué no hice en ese momento, Ujú. por qué no Pude actué de haber esa manera. hecho. Ajá, si hubiese hecho tal o cual cosa, pero resulta que genera muchísima ansiedad, porque tú no Sí, sabes lo que estrés. eso y la consecuencia de lo que va a traer. Entonces, nos manejamos entre etapas de tristeza por la culpa que no tenemos y etapas de ansiedad donde decimos, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Será que nunca lo voy a recuperar? ¿Será que nunca lo voy a volver a ver? Entonces, creamos Claro, esos ese pensamientos estado. nos traicionan, doctora. Esos Son pensamientos son pensamientos terribles. rumiantes, repetitivos, que generan muchísima tensión. Entonces, ¿cómo manejamos la culpa? Con la capacidad de decir y de reflexionar si hicimos o no bien. Porque todos nos equivocamos, no somos perfectos, Claro, pero tenemos la capacidad de asumirlo y qué es la mejor forma de enmendar ese error, no volviéndolo a hacer, recuperándolo, reparándolo. Si yo decido cometer un error y siento que me disculpé o que me perdonaron por ese error, es repararlo y no volverlo a hacer. Entonces no meterte por ahí, fuiste infiel. Bueno, yo sé que en este momento, si estoy comprometida con una nueva relación, no debo serlo o ser honesta para no repetir claro, esquemas anteriores, ¿no? Entonces, claro. la culpa es algo que todos llevamos encima
inclusive en duelo uno cree que es culpable hasta de muertes de familiares, porque no lo llevé, porque no hice, porque Sí. pedí medicamento, porque no estuve. No, es parte del cuadro que tenemos que manejar por la negación que hacemos ante cualquier situación difícil. Doctora, qué tema tan interesante. De verdad que esto es un tema que a veces he tocado con otras amistades, sobre todo mujeres migrantes, que pasamos por situaciones muy similares y pareciera que no es común, pero sí es muy común. Sí es muy común, el proceso migratorio nos ha llevado a muchas cosas como estos temas. Y también se ve mucho en las noticias como una familia, por situaciones como esta, muere toda la familia, es una cosa espantosa. Ahora, ¿qué consejo práctico nos dejaría, doctora, para cerrar con broche de oro nuestro espacio? Marley, algo que te quería decir antes de dar esos consejos es la pandemia. La pandemia marcó mucho esta situación. Cuando decide la mujer, estamos hablando de violencia vicaria, nos referimos a la mujer, no quiere decir que el hombre tampoco, pero que tuvo que quedarse en otro país porque la pandemia limitó cualquier tipo de comunicación por todas las partes. Claro. El hombre o la mujer no lo entendieron y hay una disfuncionalidad familiar. Te separas, el tiempo hace que encuentres otra pareja, que engañes, que allí se rompieron muchísimas cosas. Y esa violencia también es vicaria, pero una violencia vicaria, vamos a ponerle un apellido, discreta, silente, Claro, pasiva, porque fue por un donde entorno mundial. por eso, porque es así. Mira, los consejos es la denuncia. Yo creo que tenemos que ser implacables ante esta violencia. La denuncia a nivel de los organismos competentes. Ahorita tenemos leyes para mujeres, para adolescentes, donde hay protección. Pero ¿qué es Wow. importante? Poder, poder comprobar esa violencia vicaria. Porque violencia de Ujú. género hay de muchas maneras, pero la violencia vicaria, si se comprueba, tiene efectos contundentes, como la supresión definitiva de la visita del padre hacia los hijos y proteger a ese hijo Wow. dado hacia la mujer con un régimen estricto como se dice, de evitar cualquier contacto con ese padre. El apoyo psiquiátrico hacia esa persona de manera obligatoria para un análisis específico y determinar qué patología tiene y blindar a esos hijos de esa persona, porque está creando el modelaje de un hijo similar. Similar, Y el claro, hijo copian patrones. total, cuando se case, tenga hijos y pase lo Va a mismo, ser va igual. a copiar violencia física, violencia psicológica. Por supuesto, el acompañamiento familiar, que no pensemos que estamos solos, sino que simplemente tenemos ese acompañamiento, esa ayuda inmediata del familiar a quien se lo contemos, a quien nos dirijamos y le podamos Ujú. decir, estoy violentada física. La primera vez que te pueden violentar físicamente es la primera vez que tienes que denunciar. Porque si esperas la segunda, vas a pasar a la tercera y hasta te matan. Y Uf, eso ha pasado en muchos pueden aspectos. pasar décadas, décadas. Décadas. Doctora, y cuando es el caso, por ejemplo, que estamos en países diferentes, si estamos en países diferentes, ¿cómo puedo yo denunciar? ¿Cómo lo hago? Porque, por ejemplo, esa persona está en otro país y la mamá está en un país diferente, ahí se aprovecha mucho la oportunidad, ¿no? Es una violencia vicaria, creo que mucho más violenta. Claro, porque no tienes el acceso físico a él, sino es un acceso remoto donde tú pues tienes impotencia ante ver cómo te manejas. Pero reforzarte desde el punto de vista mental, en el sentido de autoestima, Ok. fortalecer esa autoestima, tener la oportunidad de la conexión con familiares que te ayuden en ese espacio donde está esa persona agrediéndote, donde Ujú. haya una denuncia formal a través del apoyo de gente que lo tienes que hacer es en tu país, donde esté el victimario. No, porque tú estás allá y de repente estás protegida, pero aquí está desprotegido tu hijo Tu hijo, hacia claro. esta violencia que está generándoles a él. Entonces hay que actuar legalmente a través del organismo directo, en el caso de Venezuela, mandarlo hacia acá y buscar la Ok. manera, a través de un poder, a través de un abogado, que te ayude a canalizar esa parte legalmente. Porque sí, la denuncia está y sí se trata de manejar, pero siempre no hay cultura para decir, no, eso lo arreglan en la casa, eso es un problema de pareja.
y se posterga la situación, y después es cuando vienen los crímenes, los suicidios, los homicidios. Y se ha determinado que el 70% de las mujeres que tienen violencia vicaria se suicidan. Wow. Y la violencia Entonces, vicaria es un término, doctora, que es penado por la ley en Europa, ¿cierto? ¿Solo sí, en sí, Europa? solo en Europa. Aquí en Venezuela sí tenemos violencia de género, se puede determinar, pero como vicaria, Marley, no se ha manejado ese tema. Sería importantísimo No, aquí en traerlo, Estados Unidos tampoco. abrirlo, porque a través de la información podemos lograr muchísima la disminución de ese tipo de violencia, evitando, por supuesto, los homicidios, los suicidios y todo ese tipo de daño que genera este tipo de violencia. O sea que eso tenemos que hablarlo con respecto a algún sociólogo o algo sobre la sociedad que implante eso en estos países latinos, ¿no? Latinoamérica. Doctora Porque Marianela, de verdad que nos ha dejado un material enriquecedor. Creo que aquí podríamos estarnos un rato más hablando del tema. Gracias por su tiempo. Gracias Radio Líder Online por permitirnos este espacio. Recuerden que estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche y Radio Líder Online tiene un grupo de conductores y de locutores que estamos en diversas partes del mundo. Doctora, bienvenida a nuestra comunidad para compartir este material y por supuesto tenemos una próxima cita. Carly, estoy completamente a la orden, hay temas demasiado, bueno, que pudiéramos manejar y aprovecharlos para que la gente se entere de tantas cosas. Y no temas como cualquier patología psiquiátrica, que por supuesto es importante que el mundo la conozca, pero otros temas como profundizar en otro tipo de situaciones familiares, individuales, la depresión basada en la migración, todo ese tipo de cosas que serían interesantes manejarlas. Bueno, lo discutiremos tras cámaras, señores, y les traeremos cosas nuevas con la doctora Marianela. De verdad que muchísimas gracias. Un Un abrazo a placer. la distancia, doctora, y que esté Dale, muy bien. cuídate. Gracias, gracias. Ahora déjanos tu contacto, tu Instagram, a pesar que siempre lo dejamos aquí, dónde te podemos contactar, cómo podemos hablar contigo, porque te aseguro, doctora, que muchas personas se van a quedar con interrogantes y van a querer contactarnos a nosotros. Así que déjanos tu información. Claro que sí, Marley. Estoy en las redes como @doctora psiquiatra. Allí tengo bastantes temas que he escrito y que, bueno, quisiera que los compartieras también y que los leyeras. Súper. Allí hablo de muchas cosas. Yo tengo una especialidad, Marley, en adicciones, en drogas, y Ujú. también puedo tocar algún tema de esos. Y bueno, mi consulta es online a través de mi número telefónico 0414-745-3523 y estoy en las redes como @doctora psiquiatra. Gracias, Marley, por esta experiencia tan bonita. Espero verte pronto. Bueno, muchas bendiciones y nos vemos en una próxima cita. Claro que sí, abrazos. Cuídate.